Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, por su asistencia y la participación en nuestro webinar. Primero que todo, darles la bienvenida de parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en particular de la Escuela de Ingeniería en Construcción. En este ciclo webinar ya estamos actualmente en nuestra tercera charla, charlas que se van a repetir todos los jueves y que vamos a tener en esta ocasión un tema muy interesante sobre evaluación y monitoreo del puente Carrizo, ¿sí? Antes de comenzar, quería darles algunas indicaciones. Lo primero, esta charla va a ser grabada y posteriormente, si ustedes se han inscrito, van a tener acceso en las semanas siguientes a esta grabación. Lo segundo, agradecer que puedan tener sus cámaras apagadas y lo mismo también el audio para mejor exposición de nuestro charlista y también para mejorar el tránsito de datos. Y adicionalmente y finalmente, todas las preguntas y comentarios agradecemos que puedan ir escribiéndolos en nuestro chat, en el sistema de nuestro chat, para que al final de la presentación puedan ser entregados a nuestro expositor y podamos hacer una buena mesa de conversación. Bueno, sin más, quisiera darle la palabra al profesor Manuel Jara, quien representa en esta ocasión a la Universidad de Michoacana, que es parte coorganizadora de este evento en conjunto con otras asociaciones. Así que, Manuel, por favor, la palabra es tuya. El micrófono, Manuel. Bien, buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos desde México. Vamos a presentar el día de hoy una charla relativa a la evaluación y monitoreo del puente El Carrizo. Es un puente atirantado relativamente nuevo, en el cual sucedió un accidente, sufrió daños y tuvo que ser rehabilitado. Esta charla la va a presentar el doctor Francisco Javier Carrión, que es jefe de la División de Laboratorios de Desempeño Vehicular y de Materiales del Instituto Mexicano del Transporte. El doctor Francisco Carrión tiene una licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior del Instituto Politécnico Nacional, una maestría en Ciencias del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y un doctorado en Ingeniería por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido investigador por más de 35 años en diferentes instituciones, tiene varias publicaciones en revistas indexadas, artículos de divulgación, ha publicado artículos en congresos internacionales, nacionales, ha participado en cursos especializados sobre inspección y evaluación estructural de puentes, sobre el monitoreo estructural y prognosis, y ha dirigido y participado más de 50 proyectos de investigación. Ha sido distinguido como editor asociado de varios journals de carácter internacional y es revisor de varias revistas técnicas especializadas. Es un resumen breve de la historia profesional del doctor Carrión. No me quiero extender más para darle oportunidad a él de que nos platique sobre este interesante tema. Antes de darle ya la palabra al doctor Carrión, pues les quiero recordar que este ciclo va a estar ofreciendo presentaciones hasta el mes de diciembre, entonces para invitarlos también a que nos visiten o vean estas presentaciones en todo lo que resta de este año. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al doctor Carrión, que seguramente será muy interesante. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Matías. Antes que nada, pues un agradecimiento a todos, por los organizadores de manera muy especial. ¿Sí se está viendo la pantalla? Nada más, por favor, si me confirma. Se está viendo, sin problema. Perfecto. Quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder presentar y poder platicar sobre este proyecto. Este es un proyecto muy
muy interesante desde el punto de vista tanto estructural como desde el punto de vista de monitoreo. Y para mí creo que es un ejemplo de lo que podría ser el monitoreo estructural de puentes para el futuro. El puente del Carrizo es un puente, como ustedes lograrán verlo, es un puente de una estructura compleja porque tiene una sección atirantada que es la más grande, pero si ven a la izquierda tiene una sección de un doble voladizo y todavía tiene una sección con vigas tipo Nebraska, más o menos de 30 metros, el voladizo en total es de 60 metros. Y lo que es interesante es que el puente atirantado se apoya sobre el voladizo de la sección llamada doble voladizo, aunque en realidad si se fijan bien, realmente el otro extremo está apoyado, pero digamos que es doble voladizo por la forma en que fue construido. Este puente, para que tengan una idea quienes quizás no conozcan detalladamente el México, es un puente que está ubicado en la carretera que conecta Mazatlán-Durango y básicamente la importancia de esta carretera es que cruza la Sierra Madre Occidental de tal manera que es un lazo de comunicación muy importante de la costa hacia lo que es el norte, la zona de Nuevo León y hacia Texas y Estados Unidos. Entonces es un lazo de comunicación muy importante para esa región. El puente El Carrizo está más o menos ubicado en la zona donde, en el recuadro de abajo, donde ven, donde dice Concordia, esa es más o menos la zona en donde se ubica el puente El Carrizo. Y bueno, la característica fundamental es que en ese tramo hay una pendiente muy pronunciada y pues en esa carretera circulan vehículos que llamamos en México doble remolque. Creo que los argentinos le llaman bitrenes. El caso es que aquí en México sí se pueden circular en ciertas carreteras estos vehículos, pero en este caso, quizás me regreso un poquito, déjenme mostrarles una cosa interesante. Si alcanzan a ver, hay un túnel en la parte izquierda y el túnel hace una curva hacia el puente. Entonces, lo interesante aquí es que el vehículo venía con exceso de velocidad, probablemente no moderó la velocidad, no controló o le fallaron los frenos, no se sabe. El caso es que entró al puente en la curva, en la zona de la curva con exceso de velocidad y el segundo remolque volcó, como alcanzan a ver en la figura. Ven las ruedas de un costado y el líquido se derramó sobre todo el puente y causó un incendio que más o menos causó todo este daño que alcanzan a apreciar. Prácticamente la segunda sección del voladizo quedó totalmente dañada y en el lado del accidente pues, la carpeta quedó prácticamente destruida. Del otro lado, aunque no se aprecia en esta imagen, la parte de abajo el líquido se escurrió, entonces el incendio provocó severos daños en la parte inferior, inclusive lo alcanzan a apreciar en el otro lado del voladizo, que inclusive los escurrimientos del líquido alcanzaron a quemar todo el lado del otro lado del accidente. Entonces, realmente quedó severamente dañado el puente, por supuesto se tuvo que cerrar al tránsito, y bueno, lo primero que era evaluar qué tanto fue el daño. Esto ocurrió en el mes de enero, nomás como referencia, y en el mes de marzo era Semana Santa en el 2018, y entonces una de las industrias más importantes del puerto de Mazatlán es justamente el turismo. Entonces había un interés muy particular por el cual se abriera la carretera lo antes posible. Si bien hay un tramo alternativo para la circulación de los vehículos y los automóviles, al ser una zona montañosa muy agreste, el tiempo de circulación se aumentaba en 2 horas y media, con un tránsito muy grande de vehículos, tanto de carga como de ligeros, y sobre todo, pues, con un riesgo de accidente por lo agreste del camino, muy alto. Entonces, realmente había esa premura. Entonces, ante eso, primero se hizo un análisis donde se evaluó el incendio y su efecto. De ahí se estimaron temperaturas de 850 a 1000 grados centígrados.
y sobre todo pues el daño que causó al concreto de refuerzo de la losa, que prácticamente la destruyó, y en las vigas cajón que forman parte de lo que llamábamos doble voladizo, sufrieron severos daños. Se perdió por las caras externas de las vigas que dan hacia la parte interna del puente. Se tuvieron daños inclusive de un espesor de 29 centímetros contra 44 centímetros que tiene de espesor. Eso ya le dará una idea de la severidad del daño. El puente tiene 38, o bueno, tenía 38 cables de postensado, y se estimó que 8 de ellos fueron los que resultaron dañados y que hubo pérdida precisamente de preesfuerzo o de postensado, precisamente por el exceso de temperatura. El puente tiene piezas o vigas transversales que sirven de apoyo para la losa. Prácticamente todas esas se dañaron, inclusive quedaron retorcidas del intenso fuego y de la temperatura. Y bueno, al final la Secretaría estimaba que el costo de tener cerrada la carretera, la autopista, era de alrededor de $500,000 diarios. Esto considerando tiempo de transporte, los costos de transporte, porque en el camino alterno los vehículos doble remolque no podían circular. Esta es una visión esquemática del puente. Verán ustedes las piezas puente que quedaron retorcidas, que son vigas de acero, tipo I. Este es el cajón que ven ustedes ahí. Aquí no se ve que es hueco, pero es un cajón hueco. Y la losa que está en la parte superior. Para rehabilitar el puente se siguió una estrategia, considerando que había que abrir el tránsito antes de Semana Santa. Entonces en fecha del 23 de marzo era como el límite para abrir al tránsito. Obviamente no íbamos a tener el puente rehabilitado en tan corto tiempo, en 2 meses era prácticamente imposible. Y por lo tanto se diseñó una estrategia un poco curiosa, pero que estructuralmente nos resulta bastante interesante. Lo primero fue crear un paso provisional. Más adelante les mostraré el esquema, cómo era el proyecto. Crear un paso provisional, rehabilitando primero los cajones del voladizo y sobre estos hacer los pasos provisionales, de tal manera que pudieran circular vehículos y luego posteriormente se pudiera hacer la reparación ya con tránsito en el puente de todo el resto digamos, de la estructura. Para antes de abrir la circulación al doble voladizo, pues se propuso realizar pruebas de carga, de tal manera que era la que iba a calificar la condición del puente y la seguridad del mismo. Con el puente parcialmente en servicio, se seguiría la rehabilitación de la estructura, particularmente toda la losa y todas las piezas puente, y durante todo ese proceso se iba a seguir una estrategia de monitoreo, para que en todo momento el monitoreo era continuo en tiempo real, y de tal manera que en todo momento se sabía cómo estaba comportando la estructura. Al final de la rehabilitación se realizó otra prueba de carga, de tal manera que pudiéramos calificar la condición final del puente y compararla con la estimación de la condición inicial, porque no había una referencia más allá del proyecto de diseño, pero se podía estimar perfectamente la condición del puente. Y con esto, pues, estamos en una etapa que se va continuando, que es complementar y mantener el monitoreo del puente, aunque todavía no se han logrado los recursos para mantenerlo de manera permanente. Este es el proyecto que les comentaba. Vean ustedes que las vigas cajón, estas se rehabilitaron en el transcurso de esos 2 meses y se le construyó el paso provisional que ven ahí. Ese paso provisional se apoyó sobre las vigas cajón ya rehabilitadas, de tal manera que los vehículos podían pasar por encima, y eso permitía que toda la parte central, tanto la losa como las vigas, las piezas puente, se pudieran rehabilitar y se pudiera, digamos, dejar ya en servicio totalmente el puente. Este paso provisional evidentemente no tenía las especificaciones de diseño del puente original, por lo tanto sí había que restringir la carga
sobre el puente. Normalmente los vehículos pesados en México tienen 60, 66 a 75 toneladas los doble remolque, y en este caso restringimos el paso, no permitimos el paso de doble remolque y se permitió los vehículos pesados hasta 50 toneladas. Esta es una visión ya de la rehabilitación en su primera etapa, que le llamamos, que es la rehabilitación del paso provisional. Ustedes ven cómo se sale esta es la salida del túnel, aquí entra al paso provisional y luego ya se incorpora la sección del atinatado. En este momento que se tomaron estas fotos, todavía la parte de la losa no había sido destruida, nada más se había limpiado el asfalto, ya no se ve la parte quemada totalmente, sino ya nada más se ve la losa de concreto, lo que quedó del concreto, y todo eso prácticamente fue lo que se demolió. Para que comprendan más o menos cómo se dividió la etapa del proceso, fue la primera etapa, que es la foto que acaban de ver, de la rehabilitación después del accidente a la rehabilitación de los cajones y el paso provisional. Eso es todo lo que llamamos la primera etapa. En esa primera etapa no se pudo hacer monitoreo como hubiéramos deseado, porque desafortunadamente la prioridad en la Secretaría era poner en servicio al puente y por lo tanto se concentraron en la reparación y no fue hasta el término de eso que se logró concertar el proyecto de monitoreo. Entonces, por eso no teníamos instrumentos ni sensores en esa primera etapa. Sin embargo, a partir de ahí ya empezamos a monitorear el puente y se dividió prácticamente en 7 etapas, como lo ven ahí, que básicamente corresponde al avance de la reparación de la losa del concreto, la reparación de las piezas puente y de diafragmas adicionales que se le agregaron al cajón del puente, dado que al colocar nuevas piezas puente, tuvo que también reforzar en esas zonas a través de unos diafragmas que les colocaron en la parte interna. Esta es una visión del diagrama de la instrumentación que hicimos. En la instrumentación se hicieron 2 diseños, una que fue para las pruebas de carga y otra que fue la permanente. La permanente se hizo con instrumentos de fibra óptica, de tal manera que no tendríamos problema de energización ni nada de ese tipo, sino más bien ahí todo era con sensores y con comunicación vía fibra óptica. Aquí está el diagrama, colocamos extensómetros en estas zonas, inclinómetros en otros puntos. A lo mejor es poca instrumentación, nosotros hubiéramos deseado poner más, pero las limitaciones presupuestales no permitieron. Sin embargo, sí pudimos hacer un monitoreo bastante cercano al comportamiento del puente y darle un seguimiento adecuado. Vean ustedes la foto de la derecha, como el sensor de fibra óptica con su cable, y luego hubo que protegerlo porque como estaban las obras en el puente, pues los trabajadores particularmente no son cuidadosos a la hora de estar haciendo su trabajo y podían dañar los sensores. Entonces, pues hubo que protegerlos antes para que pudieran quedar suficientemente protegidos y no se dañaran durante la obra. Esta es la instrumentación con sensores eléctricos, strain gauges principalmente y un LVDT, todos eléctricos, con cableado eléctrico, que se colocó para las pruebas de carga. Aquí la limitante era precisamente los concentradores y todo el cableado eléctrico y la energización de los sensores con sus baterías, y por lo tanto por eso no se habían considerado para dejarlos de manera permanente para el monitoreo durante todo el resto del proyecto de rehabilitación. Pero sí se utilizaron para las pruebas de carga y eso complementó mucho la instrumentación y la información sobre el comportamiento del puente. Esta es una visión de cómo se veía ya el cajón en la parte interna. Vean ustedes en la foto de la izquierda los 4 cables de postensado que se le agregaron en reposición de aquellos que quedaron dañados. Y se alcanzan a ver los sensores en diferentes colocaciones y el cableado que se tenía. Este es para la prueba de carga. Se hizo una configuración diversa con diferentes vehículos. Se utilizaron los vehículos que llamamos en México el C3 con 30 toneladas y los vehículos que llamamos T3, S2, R4, que es el doble remolque, ese estaba cargado con 60 toneladas.
Esos vehículos en diferentes posiciones y en diferentes configuraciones de carga hicimos la prueba. En total fueron cerca de 26 configuraciones distintas y se hicieron mediciones tanto estáticas como dinámicas con los vehículos tanto encima y las dinámicas con el vehículo circulando sobre el puente. Este es, digamos, para poder caracterizar bien el comportamiento de los vehículos y del puente, pues primero tenemos que pesar los vehículos. Normalmente se piden con 30 toneladas, pero nosotros lo que hacemos, colocamos tapetes de pesadoras y los pesamos por eje para precisamente utilizar el peso. Y en la foto de la derecha ya ven una de las configuraciones en que se colocaron los vehículos donde se hicieron mediciones estáticas. Aquí podemos, por ejemplo, ver un video de cómo el vehículo circulaba ya sobre el paso provisional. Aquí el video se tomó desde la parte interna del vehículo. Aquí el investigador, este era un vehículo doble remolque que lo podemos ver en esta imagen de abajo. Aquí, bueno, este video es un poquito más largo, ahí se ven todas las obras, pero en este mismo video más adelante se ve cuando circula el vehículo doble remolque. Ahí ven la prueba de carga en la parte estática. Y bueno, luego una de estas más adelante se ve el vehículo circulando. Realmente, bueno, esto es nada más para presumir un poquito la obra, pero en realidad lo importante es que nosotros lo que hacemos es que a partir de la información, tanto en las diferentes configuraciones como en respuesta dinámica, podemos hacer el análisis. Ahora la pregunta es cómo lo hicimos. Bueno, lo primero que se hizo tomando datos de diseño, se elaboró un modelo de elemento finito, pero además se le agregó en este caso la parte del voladizo que ven aquí en la parte de encima de los cajones, y se le dejó la losa de concreto, aunque ya estaba dañada, pero el modelo, como todavía no se había removido en su totalidad, como carga muerta, pues se dejó ahí en el modelo. Posteriormente, con las diferentes configuraciones de carga, se fueron analizando los esfuerzos, las deformaciones y las frecuencias naturales de vibración del modelo, y el modelo se fue ajustando, variando tanto las propiedades de los materiales como algunos, el nivel de posttensado, como también algunos otros espesores y características de los materiales se tuvieron que ir ajustando de tal manera que pudiéramos tener un ajuste entre el modelo, el comportamiento del puente, experimentalmente contra el del modelo. Y vean ustedes, por ejemplo, este es un espectro de frecuencia que se midió experimentalmente, y en la tabla de abajo vean ustedes con cuál frecuencia. La medición fue, por ejemplo, en primer modo 1.16 Hz, y el modelo con los datos de diseño y el paso provisional daba una frecuencia de 1.26. Tenía una diferencia de 8.59. A medida que fuimos ajustando, pudimos ajustar la frecuencia natural a 1.34. Le llamamos de error, pero en realidad pues es diferencia y es casi imposible ajustarlo totalmente, pero digamos, creo que como porcentaje de diferencia es bastante bueno. Después también comparamos las formas modales de deformación. Vean ustedes aquí. Aquí pues, estamos limitados por los sensores que tenemos colocados, que no eran demasiados. Entonces pudimos analizar las formas modales y bueno, se calificaba a través del parámetro MAC, que es el parámetro de aseguramiento de los modal, que es típicamente utilizado para comparar modos de vibración, y pues teníamos valores de 97, de 97, 98%, que son bastante aceptables. Quizás en el segundo modo llegamos a un 90%, pero ya no se podía hacer más porque sí era mucho esfuerzo y era poco el tiempo que teníamos para hacerlo. Más adelante, para calificar la condición del puente, utilizamos el manual de evaluación de puentes de AASHTO, que usa lo que le llaman los rating factors, o nosotros lo traducimos como factor de condición o factor de calificación, que está definido de la manera que lo ven ahí presente, que toma tanto la carga muerta como la carga viva,
los factores de resistencia, los factores de condición y los factores de sistema, y las cargas vivas, y en fin, todos los factores que prácticamente se toman para el diseño de puentes, pues se consideraron con los valores que recomienda el manual. Una vez hecho esto y tomando el modelo ya calibrado como referencia, pues estimamos dos condiciones. Una que le llamamos la condición normal, que es de carga máxima en condición normal, es decir, tomamos la condición realistamente hablando que pudiera presentarse con mayor carga. Y la de diseño, tomando como referencia el vehículo de diseño que nosotros propusimos en el IMT, que es un vehículo de 66.5 toneladas con una carga más concentrada que los dobles remolque, y adicionalmente una carga distribuida sobre todo el tablero del puente. Y en eso, que obviamente es una condición, la condición de diseño es una condición más demandante, y los factores de condición que ven ahí pues son los que resultaron del análisis. En el caso de la condición normal, pues teníamos un factor de condición de 5.44, 5.19, y en la diseño 2.95, 2.18. Esto es lo que quiere decir que el puente estaba sobrado para las condiciones, pero hay que tomar en cuenta que en el puente originalmente tiene 4 carriles, y en el momento ya con el paso provisional nada más tenía 2 carriles, es decir, solamente podía soportar la mitad de la carga que realmente era la de diseño. Entonces por eso tenía eso. Posteriormente, a lo largo de la rehabilitación del puente, teníamos el monitoreo. Vean ustedes cómo era la respuesta típica del paso de un vehículo, y eso nosotros lo recibíamos en algunos sensores de fibra óptica, en el cual teníamos establecidos límites, tanto del de referencia como los límites inferior e inferior, y cuando se sobrepasaban, pues nosotros lanzábamos alarmas. Normalmente la alarma ocurría cuando pasaban vehículos muy pesados, pero finalmente del valor de referencia siempre se recuperaba, y bueno, mientras eso pasaba, pues dábamos por una condición normal. En otros casos, la misma obra iba modificando estos parámetros, y entonces esto nos obligaba a hacer análisis para ir modificando quizás nuestros límites o nuestros valores de referencia, o simplemente dar seguimiento a estos fenómenos si eran nada más provisionales porque colocaran alguna grúa o algún equipo pesado. El monitoreo se basó en el seguimiento de tendencias, tanto de desplazamientos promedio como de desplazamientos o deformaciones a lo largo del monitoreo, y como mencioné, teníamos valores de alarma en el cual nos permitían establecer cuando un sensor o cuando un instrumento marcaba más allá de los valores esperados. Una vez que se rehabilitó el puente en la etapa número 7, ahí sí ya se volvió a hacer una prueba de carga. Como, pues bueno, las diferentes condiciones de carga fueron diferentes, aunque pues el procedimiento fue prácticamente el mismo. Aquí, por ejemplo, vemos el modelo con condiciones de carga de 2 vehículos de doble remolque colocados sobre el voladizo. Y se ajustó el modelo al nuevo modelo ya con las nuevas condiciones, ya el puente rehabilitado. Y finalmente, pues empezamos a hacer las simulaciones para ajustar la calibración del nuevo modelo a las nuevas condiciones, tomando los valores medidos experimentalmente en la prueba de carga. Aquí ven ustedes ya las frecuencias en la segunda etapa. En la segunda etapa tenemos una frecuencia de medida de 1.19 y el segundo modo de 2.46. Y el modelo ajustado nos dio una diferencia de 3.27 y en el segundo modo 10.78. En esta condición sí fue más difícil ajustar el modelo para que nos diera con mayor precisión las frecuencias. Al igual se compararon los modos y se hizo el análisis de la condición del puente, y finalmente pues se sacaron los factores de condición tanto para la carga normal como las cargas de diseño, y los valores de los factores de condición estaban por encima de 2, cual pues prácticamente pues nos daba una idea de cómo estaba el puente ya una vez rehabilitado. Esta es una descripción de cómo fueron evolucionando las frecuencias naturales a través del monitoreo, tanto el primer modo como el segundo modo, a lo largo de las diferentes etapas que ya les había comentado, y fueron variando desde 1.16, 1.13 a medida que se aligeró,
y luego se fueron reforzando elementos y volvió a subir a 1.19 en el primer modo. Y cómo fuimos nosotros ajustando a lo largo de todas esas etapas los diferentes modelos que se iban ajustando a las diferentes condiciones de la rehabilitación. Finalmente, ya para no extenderme demasiado, graficamos los factores de condición que anteriormente lo describí a través de la prueba de carga, tanto para la etapa que le llamamos la etapa 1 y la etapa 7. Sin embargo, sí fuimos, aunque no con la precisión deseada en las dos etapas, la 1 y 7, sino con un poco de menos precisión por lo limitado de la instrumentación, pero en las etapas 2 a las 6 también se ajustaba el modelo y se hacían análisis del factor de condición. Y aquí ven una gráfica de cómo el factor de condición de carga máxima en operación por momentos flexionantes, cómo iba cambiando de un valor de 2, que fue supuesto a partir del modelo de diseño, y la condición de daño también fue supuesta a través de un modelo de análisis que se hizo. Eso no se pudo corroborar experimentalmente. Sin embargo, ya una vez rehabilitado el puente y para la condición con paso provisional, sube el factor de condición, no porque el puente estuviera más reforzado, sino porque la condición de carga era menos demandante. Sin embargo, en las diferentes etapas vimos cómo evolucionaba y al final, ya cuando se abrió al tránsito, ya con el puente rehabilitado, cómo regresó a un valor prácticamente igual al que supusimos nosotros con el modelo de diseño. Y lo mismo ocurre para los factores de condición en caso de los cortantes. Aquí es el factor de condición de daño. Aquí prácticamente pues, nos damos cuenta que el puente sí estaba para fuerzas cortantes. Si hubiera pasado un vehículo, si hubiera podido haber pasado, sí hubiera podido llegar a una condición crítica que hubiera probablemente afectado severamente a la estructura. Sin embargo, pues ya rehabilitado, normalmente se recuperaron los factores de condición, se mantuvieron por encima de 4 a lo largo de la rehabilitación, y ya con el puente rehabilitado este factor se mantuvo por arriba de 2.5. Y eso es finalmente lo que nosotros pudimos hacer a través del monitoreo permanente durante la rehabilitación. Y bueno, ya como conclusión, pues simplemente me resta decir que para nosotros el monitoreo fue muy importante porque nos permitió confirmar en cada momento del proceso de rehabilitación la integridad del puente y sobre todo sabiendo que el puente estaba en operación, pues garantizar pues, la integridad de los usuarios y bueno, obviamente también de los trabajadores que estaban en este momento en el puente. Debo aclarar que el puente se estuvo rehabilitando 24 horas al día, es decir, no hubo periodos en que no se trabajara en el puente, tanto por la premura de acabar la primera etapa como de acabar la segunda etapa y todas las subsiguientes. El sistema de alarmas nos permitió detectar cambios importantes en la estructura, vehículos pesados y sobre todo que pudimos garantizar que todo momento, aun cuando se detectaron varias alarmas a lo largo de todo el monitoreo, ninguna llegó aún más allá del nivel que le llamamos nosotros amarillo. Nosotros normalmente lo separamos en 3 niveles, amarillo, naranja y rojo, y nunca sobrepasó el nivel amarillo. Las pruebas de carga pues nos dieron una calificación objetiva, una calificación que se pudo confirmar toda la condición del puente, pero sobre todo nos permitió a través de todo el análisis saber que el puente se recuperó a la condición que tenía antes del accidente. Entonces pues eso fue un valor que del sistema de monitoreo y de las pruebas de carga que pues de otra manera si no se hubieran hecho pues simplemente podríamos estar suponiendo que a lo mejor el mantenimiento fue suficiente, exagerado o no. En este caso creemos que fue suficiente y fue adecuado para recuperar el puente a las condiciones que teníamos antes. Y dicho todo esto, pues no me queda más que darles a todos ustedes por su paciencia y por su amabilidad. Muchas gracias. Quedo abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Francisco. Termino de compartir. No, si quieres puedes dejar. Ah, bueno. Ya, Bueno, ya. ya, seguimos así, no te preocupes, está bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Y me gustaría abrir primeramente las consultas, si es posible, con una pregunta un poquito más
poquito más genérica, en el sentido de que es bien sabido que en general las administraciones, cuando trabajan el tema del monitoreo, ven bastante complejo el tema, más que nada, a lo mejor no en este caso que nos has planteado, que es un accidente y una situación de emergencia, ¿no? Ujú. Pero si uno quisiera avanzar a algunos métodos como es el del monitoreo permanente o el monitoreo puntual, las administraciones normalmente tienen ciertas limitaciones presupuestarias y es bastante difícil muchas veces justificar, ¿no? Ciertos costos asociados a la instrumentación y en particular al monitoreo. Entonces, te quería hacer dos preguntas en general. Lo primero, si han analizado ustedes allí en México el tema de los costos relacionados al monitoreo, a la instrumentación, y por otro lado, si existen algunos programas que estén asociados a poder determinar ciertos proyectos que requieran de algún monitoreo permanente, como te decía, o puntual, o esto simplemente se está realizando de manera de emergencia o formas más puntuales. Muy bien. Bueno, la respuesta es algo compleja, déjame tratar de puntualizar algunas cosas. El monitoreo estructural, pues evidentemente requiere de instrumentos, necesita de sensores, y esos sensores, pues normalmente utilizan una plataforma de cómputo. Puede ser desde LabVIEW y una computadora hasta unos sistemas un poco más sofisticados. Y todo eso tiene una gama de precios o de costos muy, muy amplio. Y siempre uno cuando plantea el problema del monitoreo siempre se enfrenta primero en cuánto va a costar y luego pues las autoridades que dicen se ve muy bien, me gusta, pero ¿cuál es el beneficio? Entonces uno especula, ¿no? Nosotros lo hicimos muy al principio, cuando hace más de casi 10 años que empezamos a solicitar recursos a la Secretaría para que nos autorizaran un presupuesto, pues hacíamos análisis costo-beneficio y había que especular, bueno, ¿cuál es el beneficio? Bueno, suponíamos que el mantenimiento preventivo iba a salir más barato, porque con el monitoreo íbamos a contar con información, la vida útil de los puentes se extiende, en fin, todo ese tipo de cosas, pero no había datos duros para poder respaldar esto. Ese es por un lado. Por el otro lado, cuando son puentes que tienen problemas, es mucho más fácil, porque cuando tienen problemas, uno está obligado a medir. Entonces, casi de manera natural, un puente que tiene problemas, ya sea porque está mal diseñado, porque ocurrió un accidente, o porque tiene problemas estructurales de alguna naturaleza, pues es fácil justificarlo porque simplemente ya se tiene el problema y se tiene que resolver. El problema es cuando ustedes imagínense, van a construir un nuevo puente, ya sea atirantado, colgante o un viaducto de 1 kilómetro de largo, y ustedes plantean monitorearlo. Y entonces, pues, el costo del monitoreo, pues, siempre es una cantidad importante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho un análisis costo-beneficio y lo que hacemos es que comparamos el costo de inversión de tener el sistema de monitoreo y su operación y su mantenimiento del sistema, no del puente, del sistema de monitoreo a lo largo de un escenario de 30 años y calculamos su costo y lo comparamos con el costo de inversión del puente. Y normalmente cuando está por debajo del 5%, normalmente recomendaríamos 2.5% del valor del puente, consideramos que estamos en un límite de aceptación donde tenemos un sistema de monitoreo, tanto su instalación, operación y mantenimiento, por debajo de 2.5% del valor del puente quiere decir que vale la pena. ¿Y cómo lo justificamos por la otra parte? Pues simplemente hacemos un análisis de riesgo en el cual decimos, bueno, ¿cuál es el riesgo de que el puente sufra un daño y que yo lo tenga que cerrar por una semana? Hicimos esto para el puente Mezcala en México, que es uno de los puentes emblemáticos también en México, que comunica la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Y hicimos un cálculo y dijimos, bueno, si yo cierro el puente, ¿cuánto me cuesta tenerlo cerrado? Y entonces hicimos cifras y resultaba que si yo lo tenía 4 días cerrado,
pagaba el sistema de monitoreo y su operación por 30 años. Entonces, con esos datos un poco más duros, basados en el análisis costo-beneficio, pudimos demostrar que sí se justifica. Claro, yo no puedo decir que vaya a haber un accidente o vaya a tener un daño severo al puente. De hecho, es lo que no queremos y de hecho es lo que no debería pasar. Pero si llegara a pasar y se puede impedir con el sistema de monitoreo o el sistema de monitoreo me puede dar mejor información para tener mejores acciones de conservación, obviamente esa probabilidad se va reduciendo cada vez más. Entonces, eso es lo que hacemos y esa es más o menos de la aproximación que tenemos. Obviamente también hay que tomar en cuenta el costo de instalación. No es lo mismo instalar un sistema de monitoreo de un puente nuevo que en construcción que un puente en servicio y cosas de ese estilo que es muy importante. Y ya nada más para cerrar la pregunta, me gustaría agregar que hay que tener un poco de cuidado cuando se plantean sistemas de monitoreo, un poco y como decimos nosotros en México, al aventón, es decir, de manera económica, porque las experiencias que hemos tenido también en México han sido desastrosas. Se vende un sistema de monitoreo, se instala, opera por un año y se guarda en un cajón. Y uno va con los que lo contrataron y las respuestas dicen, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pues operó un año y no me dio nada. Entonces, pues sí, si no hay una proyección a largo plazo y con una visión de largo plazo, todos los sistemas de monitoreo que ustedes pongan en un puente nuevo o en servicio, probablemente no van a tener un beneficio tampoco. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado y por eso es muy importante definir qué quiero yo hacer realmente a largo plazo con ese sistema de monitoreo. Muy Gracias. claro, sí, muchas gracias. No, solo, bueno, me voy a permitir un pequeño. ¿Esos estudios ustedes los tienen alojados en alguna página web donde uno podría a lo mejor ver parte de esos trabajos o son más específicos para determinados proyectos? Bueno, normalmente las publicaciones del instituto las publicamos y están accesibles en la página del IMT y las pueden consultar ahí. No recuerdo que tengamos estos análisis costo-beneficio o cargados en una publicación. Sin embargo, los tenemos publicados seguramente en alguna revista internacional. Entonces, si alguien está interesado, con todo gusto le puedo ya hacer llegar la publicación para que la consulten y la vean. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Manuel, Francisco, tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero a ver, espero que no ocupe mucho tiempo. ¿Qué criterios utilizan para definir su semáforo, los colores estos amarillos, naranja y rojo? ¿Y qué medidas toman en caso de que se excedieran estos o que se llegara a cada uno de estos colores? Ese es, creo que un tema muy, muy interesante porque finalmente es el kit del asunto del monitoreo. Eh, es una de las tantas aplicaciones. Mira, nosotros normalmente fijamos 3 niveles, como comenté, el nivel, bueno, 4 niveles, verde, amarillo, naranja y rojo. El verde es digamos, el condición normal de servicio o de operación. El amarillo normalmente se fija con base en información estadística de la operación de un puente cuando pasan cargas extraordinarias, pero que siguen siendo normales, pero que exceden, digamos, de la estadística de lo normal. Y entonces eso fija las alarmas amarillas. Normalmente en la alarma amarilla no se hace más acción que dar seguimiento y sobre todo, pues, por ejemplo, si en un puente eso ocurre en la noche, seguramente es porque en la noche están circulando vehículos sobrecargados o cosas por el estilo. Pero digamos, estructuralmente el puente no representa ningún riesgo. Luego hay la alarma naranja que se fija fundamentalmente basada en conceptos de diseño estructural del puente, en el cual estamos llegando a los límites, digamos, de diseño. Y después viene la alarma roja, que se están llegando a los límites de resistencia. Entonces, el límite naranja es sobre la operación normal sobre el puente, el naranja y el rojo normalmente son sobre información de diseño. Y si se tiene el modelo calibrado, como en el caso del carrizo, pues evidentemente se toma el modelo calibrado como referencia para hacer ese análisis. Entonces es como fijamos las alarmas. Ahora, ¿qué se hace? Se define todo un protocolo de actuación que llamamos,
en el cual definimos qué es lo que se debe hacer. Si es naranja, pues se van documentando, se van registrando, se hace regularmente un análisis para determinar qué las está detonando, si son cargas esperadas o no, si son ilegales o no, y ya informamos a la autoridad para que tomen acción. Si son ya del orden de naranja o inclusive alarma roja, pues obviamente se toman diferentes acciones. En la alarma naranja, pues sí se le arma un aviso a la autoridad y a los responsables del mantenimiento, pero no se cierra la operación todavía del puente. Pero en el caso de una alarma roja, se toman acciones con las autoridades, la policía y los responsables, inclusive para cerrar la operación del puente. Esto es todo un problema porque coordinarse con las autoridades no es un tema trivial. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Hay también una pregunta aquí de Luis Rincón que nos dice, ¿qué factores o restricciones utilizaron para ajustar el modelo numérico? Bueno, nosotros para ajustar el modelo, los parámetros de referencia que tomamos son las mediciones experimentales, es decir, la frecuencia natural de los dos primeros modos y las deformaciones en cada uno de los sensores y con las formas modales. Eso es, digamos, nuestra referencia. Utilizamos un proceso iterativo que lo hacemos de dos maneras. La primera es más intuitivo, que vamos ajustando los parámetros que, digamos, desde un criterio basado en la experiencia, nos permite decidir, por ejemplo, modificar valores de preesfuerzo, de resistencia o de espesores en algunos materiales y vamos ajustando. Ese es un primer nivel que normalmente nos lleva a una calibración muy burda. Después ya entramos en un proceso iterativo normalmente que usamos algoritmos de optimización a través de funciones de error que miden básicamente frecuencias y modos de vibrar en primera instancia y establecemos límites de deformación ante las diferentes cargas. Entonces es un proceso iterativo un poco complejo porque realmente no es muy trivial, pero digamos es básicamente el proceso que seguimos. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Alberto Riveros que, bueno, empieza agradeciéndote. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Francisco, Gracias, por compartir esta importante experiencia con nosotros. Y su pregunta es relacionada con las medidas que posiblemente se hayan tomado para evitar a futuro este tipo de accidentes, de tal forma que no se presente de nuevo esta contingencia. También pregunta si la resistencia al fuego de los elementos metálicos, si había algún tipo de pintura intumescente para evitar estos problemas. No, lamentablemente no se tomaron medidas más allá de la rehabilitación estructural, pero digamos que no es un puente que esperaríamos que ocurran incendios cada 8 días, ¿verdad? Pero más bien las medidas se están tomando a nivel de control de tránsito en el tramo carretero, tanto por el punto de señalización como el control de velocidades. Este es un proyecto que se está atendiendo en México a través de lo que le llamamos portales de control, tanto de carga como de velocidad y de configuración de vehículos, lo que es digamos, el cumplimiento de lo que llamamos pesos y dimensiones, ¿no? Entonces está más abordando en ese sentido, es decir, en el sentido de prevenir el accidente y no en utilizar medidas de mitigación del daño a la estructura en el caso que ocurriera otro accidente, ¿no? Sin embargo, pues en el primer caso no se tomó ninguna acción, en el segundo caso sí se están haciendo acciones en control de tránsito, pero pues es un proceso que lleva varios años y se está atendiendo con la policía y a través de las autoridades. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, Matías, hay varias preguntas. Sí, sí, veamos, sí, hay una más, todavía nos queda un poquito de tiempo, Francisco, Sí, si es adelante. posible. Mira, Sí, por mí no hay problema. estupendo. Mira, Alexander nos pregunta, dice, bueno, buenas tardes, para seleccionar los vehículos de prueba, pesos y velocidad de circulación, ¿utilizaron alguna normativa de referencia o qué herramientas computacionales usaron para determinar esos vehículos? Normalmente utilizamos
la normativa de México, que es la normativa de pesos y dimensiones, que utilizamos los vehículos en la condición de, digamos, en la carga máxima permitida por vehículo. Eso es lo primero que utilizamos. Y en segundo lugar, la colocación de los vehículos es colocarlos en la configuración que provoque la máxima, digamos, el máximo efecto, ya sea cortante o flexionante, sobre la estructura, de tal manera que buscamos las dos cosas, cargarlo lo más posible con vehículos lo más cargados posible, ¿no? Entonces, son las dos configuraciones, pero tomando el vehículo reglamentario del país. Después se utiliza la plataforma, un paquete de elemento finito común y corriente, realmente ahí sí. Nosotros usamos SAP, pero no es propaganda SAP, digamos, es un programa muy comúnmente utilizado, muy bueno, sí, pero puede ser cualquiera que pueda hacer ese tipo de análisis. Y a través de ese análisis lo que hacemos es que luego cargamos, por ejemplo, para hacer el análisis de diseño, pues colocamos el vehículo de diseño de acuerdo a la normativa de México, el vehículo de diseño IMT de 66.5 toneladas con carga distribuida y volvemos a hacer el análisis. Eso es como procedemos típicamente. La configuración, pues como digo, se define en función del vehículo lo más cargado posible y cargar al puente lo más posible. A veces no es posible porque el puente es muy largo y hay que conseguir muchos vehículos, pero bueno, ese es otro problema. Muy, muy interesante. Aquí en el caso de Chile, por ejemplo, hacemos mucha referencia al código español en términos de pruebas de carga, como comentario adicional. Hay una pregunta adicional que nos plantea Alberto Riveros y dice, en relación a una respuesta anterior, que menciona ajustes con algoritmos de optimización, pero tiene una pregunta adicional que dice, ¿realizaron extracción de núcleos o análisis de ultrasonido para la determinación de los modos de elasticidad de elementos de concreto? Sí, sí, sí. En este caso del carrizo, sí. Digamos que si percibieron bien, hay una, digamos, del accidente, la etapa 1 son 2 meses, que fue la rehabilitación de las vigas del doble voladizo. Y para eso, primero hubo un prediagnóstico de la condición del puente, ahí se extrajeron núcleos, se trajeron varillas, inclusive de las dañadas, para medir qué tanto daño sufrieron. A partir de hecho de ahí se estimó la temperatura máxima a la que se había alcanzado, por eso pudimos establecer el rango entre 850 y 1000 grados centígrados a través de las pruebas de las probetas que se fueron extrayendo. Entonces sí, y típicamente se hacen las pruebas de carga que hacemos nosotros, típicamente se hacen extracciones, cuando no hay planos de cómo está la armadura, pues se hacen sondeos, se hacen extracciones de la calidad del concreto, se hacen extracciones de la calidad del acero, y en fin, todo eso es práctica común cuando hacemos pruebas de carga, sí, sí lo hacemos. Perfecto, muchas gracias. Manuel, ¿hay alguna otra consulta que aparezca en el chat? No sé si Manuel, no sé si me escucha. Vamos, un segundo, Francisco, vamos a chequear. Sí, hay una consulta más. Dice Luis Rincón, pregunta, si se continuará con el monitoreo, ¿qué instrumentación propondría para que esta labor y por cuánto tiempo? Bueno, el puente, nosotros pusimos dos, si se fijan, tenemos la instrumentación que llamamos permanente, que es con sensores de fibra óptica, y eso obedece a una razón. Nosotros en la instrumentación permanente para monitoreo remoto en tiempo real hemos utilizado sensores de fibra óptica. Por varias razones decidimos esa opción. Ya tenemos varios puentes en México instrumentados con fibra óptica, tenemos 5 o 6 instrumentados con este tipo de plataforma. 2 actualmente son puentes grandes y es la que nosotros recomendamos para monitoreo permanente por la capacidad de mantenimiento y por su confiabilidad. No hay que cambiar baterías, aquí nada más hay que cuidar la instalación y otros detalles, pero digamos, son sensores de fibra óptica lo que nosotros recomendamos. Sin embargo, hay otras plataformas de otro tipo de sensores que también son igualmente buenos y hasta quizás algunos más sensibles,
con desventajas pues, de energización, cambio de baterías. Entonces, si hay acceso al punto de instrumentación, podrían ser buenas alternativas. Y en este puente se dejó instrumentación de fibra óptica y tenemos un programa de visitas regulares para hacer mediciones en el puente. Y se tiene otro programa para complementar toda la instrumentación con la parte del atirantado y con la parte de las vigas Nebraska para monitorear todo el puente. Y la idea es monitorearlo por lo menos en un escenario a 30 años, ya con un sistema fijo de monitoreo remoto. El costo evidentemente pues se dispara sensiblemente, pero digamos que pues el beneficio no nada más está en el hecho de que pueda ocurrir un accidente, sino que también pues por ser zona sísmica, pues evidentemente nos interesa medir eventos sísmicos o inclusive pues ráfagas de viento excesivas, en fin, condiciones anormales que permitan evaluar el puente y su desempeño a lo largo de todos los 30 años, por lo menos. No sé si esto conteste. Perfecto. Sí, bueno, al parecer hemos cubierto todas las consultas que están. Solamente hacer un alcance. Oscar dice que muy buenas presentaciones y grandes expositores. Hace un saludo y un agradecimiento. Manuel, no sé si tienes algún comentario o Pues, consulta quizás adicional. a manera de conclusión, Francisco, me gustaría saber si hay algunas recomendaciones derivadas de este trabajo que hicieron, si hay algo que creen que podrían haber mejorado o qué experiencias obtuvieron de este trabajo. Bueno, yo creo que, digamos, la primera que está en el ámbito de lo que nosotros más hacemos en el instituto, que es el monitoreo estructural, yo creo que puentes importantes, y estamos trabajando para que se haga la normatividad en México, que puentes por encima de 200 metros de longitud y con claros mayores de 100 metros, deban de nacer prácticamente con sistema de monitoreo. Esa es una primera recomendación que nosotros hemos hecho y estamos trabajando en esa dirección. En cuanto a la experiencia del accidente, pues ciertamente fue un evento que se trató con mucha creatividad y mucha prontitud. Y creo que desde el punto de vista estructural, simplemente pues podrían surgir algunas recomendaciones para mejorar un poco más la práctica en el diseño y sobre todo cuando son puentes nuevos, por lo menos que si no hay sistema de monitoreo, que nazcan con una prueba de carga, que tengan datos duros de comportamiento estructural, tanto de flexiones como comportamiento dinámico o modal, de tal manera que cuando ocurra un evento y yo vuelva a hacer una medición en el futuro, pueda tener una referencia anterior respecto a lo que pudo haber ocurrido. Evidentemente, desde el diseño estructural para prevenir accidentes podría haber varias acciones, como la señalización, mejores trazos, en fin, pues eso también son temas que hay que considerar, sobre todo en zonas de pendiente y en países tan agrestes como México o como Chile, pues sí son consideraciones importantes, como en este caso que tiene un túnel y luego una curva inmediatamente con el puente, pues evidentemente ahí es una consideración que pudo haber sido tomada en cuenta en el diseño del trazo, pero digamos, eso es un poco a posteriori, ¿no? Muy bien. ¿Y el puente atirantado no sufrió, lo revisaron, no tuvo ningún problema la parte atirantada? Tuvo mínimo daño. Hay una pieza puente que, como dije, el puente atirantado se apoya sobre el voladizo. Entonces, ahí tiene una pieza puente con una sobrecarga de 100 toneladas en total 200 toneladas por viga, se sobrecargaban 100 toneladas para forzar el apoyo del atirantado sobre el voladizo. Y esa pieza puente sí sufrió daño y tuvo que ser reparada, pero digamos que el daño ya fue menor. Afortunadamente, lo que escurrió de líquido y que se inflamó en esa zona no causó gran daños, más allá de la junta de expansión y eso que tuvo que ser también reparado, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel, por las consultas y gracias a Francisco por su presentación. Hay un último comentario en el chat de Marcelo Márquez, que envía muchos saludos, Francisco, desde la Dirección de Gracias, Vialidad. gracias, Muy buena presentación, nos dice. Bueno, gracias. con esto, bueno, alcanzamos nuestro tiempo y agradecerte por la presentación, por presentar no solamente un caso, como es este puente, sino que también todo lo que está relacionado con el tema de monitoreo, pruebas de carga
y bueno, también un poco de la administración, ¿no? De cómo gestionar este tipo de estructuras. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo organizador. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por su paciencia y sus comentarios. ¿Cómo no? Bueno, quisiera, para ir cerrando nuestra sesión, dejarlos a todos cordialmente invitados, creo que ahí se ve, a nuestra próxima charla del webinar en infraestructura, que va a ser el próximo jueves, jueves 3 de septiembre, bajo la misma modalidad, a las 4 de la tarde en Chile, 15 horas Colombia, 15 horas México, donde se presentará el tema estudio de flexiones a largo plazo en puentes de voladizo sucesivo en Colombia, y que será presentado por Luis Rincón, ingeniero civil y magíster o maestría de la Universidad Industrial de Santander. Así que quedan todos cordialmente invitados a participar y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. No olvidarse hacer las inscripciones con anticipación para que puedan recibir sus enlaces y puedan también participar activamente. Manuel, gracias por actuar aquí como moderador y muchas gracias también a la Universidad de Michoacán. Pues gracias a todos, gracias Francisco por tu presentación, muy buena, y pues gracias a todos y pues los esperamos para las siguientes presentaciones, ¿no? El próximo jueves. Gracias Listo, a pues. todos. Que estén muy bien. Chao, hasta la próxima.